En este segundo vídeo que vamos a grabar relativo a lo que hemos llamado la jungla de la izquierda, vamos a centrarnos frente al primer vídeo donde realizábamos un análisis, podríamos decir en clave sociológica, de la izquierda actual, un análisis de naturaleza más conceptual o teórica. Porque fundamentalmente la izquierda actual es heredera de un contexto de crisis, como hemos visto en vídeos anteriores. La izquierda clásica se manejaba con una serie de conceptos y categorías clásicas que fundamentaban o se vertebraban sobre la base de la oposición clásica en el marxismo entre el capital y el trabajo. Esta oposición o este binomio, como digamos sustrato fundamental del discurso político, entra en crisis fundamentalmente con la caída del comunismo y con el desarrollo posterior de nuevas formas del capitalismo, donde digamos el elemento fabril o el elemento industrial pues queda digamos relegado hacia otras nuevas formas de dominación económica o dominación política. Es por ello que es la nueva izquierda intenta, podríamos decir, apropiarse de conceptos clásicos de la teoría política como son la democracia, la igualdad o la libertad, que tienen, podríamos decir, un mayor poder de convocatoria que los clásicos que habían manejado siempre de plusvalía, clase, alienación o explotación. También, por otra parte, conceptos como el de democracia o igualdad o libertad tienen una mayor posibilidad revolucionaria, en la medida en que dichos principios han quedado meramente formalizados o constituidos como principios puramente abstractos en las actuales democracias liberales burguesas. Podríamos decir que en las modernas democracias dichos principios tienen una naturaleza meramente programática y sin apenas, podríamos decir, virtualidad práctica. Un ejemplo claro y concreto de este abandono de los esencialismos básicos de la izquierda lo encontramos cuando analizamos el fenómeno Podemos, como fenómeno que pretendía presentarse como un proceso popular de emancipación, con sólidas o con fundadas posibilidades, digamos, de constituirse en hegemónico en el escenario político español. Habíamos visto que Podemos estaba imbuido por una concepción postestructuralista de la filosofía, donde habíamos visto que la relación entre los significados y los significantes era mucho más compleja de lo pensado inicialmente, de forma que los postestructuralistas podríamos decir que privilegiaban los significantes, los famosos ses de Lacan, de forma que no se trata tanto de bucear en un sentido unívoco de las palabras, ya que las palabras no son unívocas, sus relaciones con los significados son muchas veces convencionales, como ponía de manifiesto el filósofo francés Michel Foucault en las palabras y las cosas. También las palabras funcionan muchas veces como sustratos, podríamos decir, o estratos, que van acumulando significados a lo largo del tiempo, lo que permitiría su utilización en contextos muy diversos de aquellos en los que originariamente empezaron a usarse. Esta es la reflexión que realiza, por ejemplo, Koselleck en su famosa historia conceptual. Si uno analiza el fenómeno de izquierdas Podemos ateniéndose a la, podríamos decir, a la etimología de la forma verbal Podemos, primera persona del plural, del presente, del verbo poder en español, podemos ver algunas de las potencialidades y también algunos de los riesgos que van asociados a esta manera de entender la izquierda en un sentido, podríamos decir, populista, como pura constitución de antagonismos políticos, como habíamos visto con anterioridad. De hecho, el propio fenómeno de Podemos podríamos decir que juega con esa polisemia que tiene la palabra poder en español, en la medida en que la palabra poder se refiere en español tanto a la idea de la pura potencialidad, es decir, la energía o potencia aristotélica, concepto con el que también juega, por cierto, el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien apunta a que la potencialidad puede ser absoluta y no materializarse en nada. En Podemos pasa un poco eso, que esa potencialidad de cambio no se actualiza en propuesta alguna concreta, más allá, podríamos decir, de formulaciones maximalistas del ideal socialdemócrata, que intenta pues domesticar a la fiera capitalista hasta convertirla, podríamos decir, en un entrañable animal de compañía. Muchas veces cuando cierta izquierda habla del fin del capitalismo ocurre como cuando la teología eclesial hablaba del reino de los cielos,
Como se trataba de una realidad más allá de los confines espaciotemporales en los que nos movemos, le resultaba muy difícil poder representarlo con categorías, digamos, humanas. Y hay que utilizar la analogía. De ahí podríamos decir que también la izquierda ha bebido en su particular teología negativa, pues al igual que el teólogo describe el paraíso, podríamos decir, como la negación de la mundanidad, la izquierda definiría el fin del capitalismo como la pura negación de este, sin profundizar de una manera más audaz en cómo poder entender esa otra realidad emancipadora más allá del capitalismo. También la palabra poder en español hace referencia a la aspiración a la dominación. En ese sentido, poder es búsqueda ante todo de la pura cratología, de la ciencia del kratos, palabra griega que se refiere al poder. No es casual que Pablo Iglesias y sus compañeros politólogos no paren de hacer continuas referencias a su condición de expertos en la política, es decir, de expertos en los análisis del fenómeno del poder. Sin embargo, no hay nada más lejano a la idea de emancipación política que la idea del poder, pues el poder implica la sujeción, podríamos decir, una voluntad ajena, es decir, la posibilidad de que otro nos imponga su voluntad. No hay mayor escándalo en política que la idea de que unos detenten el poder y otros obedezcan, la famosa diferenciación política a la que nos hemos referido en algunos de los vídeos anteriores. Por otra parte, la relación entre el poder y el derecho es contradictoria, pero al mismo tiempo necesaria, como apunta el pensador alemán Walter Benjamin, para el que dicha relación, podríamos decir, entre poder y violencia es causa de escándalo en la idea de derecho. También es frecuente, podríamos decir, en el marxismo clásico, repensar la relación entre poder y derecho, considerando que el poder se inmunizaría frente a los excesos violentos si se cambia exclusivamente la titularidad del mismo, de forma que si ese poder pasara de la oligarquía al pueblo, este sería menos odioso y más tolerable. Incluso se podría hacer, en terminología marxista, uso del poder como instrumento de emancipación. Y el anarquismo, como el liberalismo clásico, no cree en la bondad sobrevenida del poder, sino que ve en el poder ante todo un instrumento de coacción, que busca infundir temor y reverencia. La idea de que el poder y la violencia pueden servir al bien es un concepto teológico secularizado, según el teorema fundamental de la secularización que enunciaba Carl Schmitt en su obra La teología política. Hay una película del cineasta polaco Andrzej Wajda que se llama Danton, que simboliza muy bien los peligros que toda consideración vertical del poder implica para la idea de la emancipación política. Hay una escena al principio de la película en la que la ama de llaves de Robespierre baña a su hermano pequeño mientras le enseña a memorizar artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El niño está desnudo, como vemos en la película, lo que constituye una metáfora de la inocencia revolucionaria que se encarna en los tres valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hay un momento en la película en el que el niño pequeño evoca la literalidad de uno de los artículos y es severamente corregido, pues en palabras de su hermana mayor hay que endurecerse para ser un buen revolucionario. Al final de la película lo vemos vestido y capaz de recitar impávido los 5 primeros artículos ante un azorado Robespierre, que ya es consciente de que su revolución solo se va a sostener sobre la base de terror, una vez que ha logrado ejecutar a su némesis política Danton. Estas dos escenas son perfectas metáforas del peligro al que se enfrenta todo devenir revolucionario, en la medida en que este uso, podríamos decir, desmedido de la violencia y del poder lleva a pervertir ese ideal emancipatorio y a sustituirlo por la pura dominación, que resulta todavía más abominable si se dice ejercer en nombre de valores sagrados como son la libertad, la igualdad o la fraternidad. Porque, como bien decía Robespierre, para proteger dichos valores se ha sustituido el despotismo de un rey por el despotismo de la ley, de forma que no hay verdadera emancipación política si ya sea el líder o la ley te obligan a ser libre, parafraseando a Rousseau el contrato político. Sin embargo, la izquierda, consciente de este peligro, podríamos decir, de excesos cratológicos o de tendencia al desbordamiento y a la subyugación de muchas de sus propuestas, han intentado, con su, podríamos decir, con su rico conceptual arsenal, intentar prevenir esta deriva autoritaria, que autores a los que ya nos hemos referido, como Talmont, ponen de manifiesto. Autores como Rancière, con su democracia radical y su rechazo a entender la política como un mero reparto de lo sensible, y también autores, podríamos decir, y políticos clásicos, que cuestionan conceptos como el de soberanía, Estado, representación, autores como Agamben, Badiou o Jean-Luc Nancy. Autores que cuestionan que dichos conceptos puedan ser mediaciones que puedan hacer visible la vida. Pues para estos autores, las instituciones que nosotros llamamos demoliberales, que por su arqueología Foucaultiana tienen, podríamos decir, la virtualidad de despertarnos del sueño dogmático, son ante todo instrumentos o categorías de dominación. En un próximo vídeo procederemos a analizar más aspectos relativos a
estas maneras de entender las posibilidades transformadoras o emancipadoras que ha desarrollado la izquierda.